Buenas noches. Estaba yo diciendo ahí fuera que para días como estos vamos a tener que tener como detalle un chocolatito y un lagunero, porque yo creo que es lo que pega con este día, por lo menos como premio por haber venido con el diluvio universal que tenemos aquí fuera, ¿no? Sin duda, bueno, ustedes son la mejor expresión de la atracción de nuestro ponente, ¿no? Porque un día como esto, tener esta cantidad de gente aquí en la económica, la verdad es que es digno de este ponente. Es evidente que tenemos una relación personal muy importante. Don Carlos Elías es un hijo de esta tierra que ha sabido tener una dimensión internacional. Y bueno, eso yo creo que a todos los canarios nos llena de orgullo, ¿no? O por lo menos nos debe llenar de muchísimo orgullo. Un hijo no solo de esta tierra tinerfeña, sino un hijo de esta universidad, de la Universidad de La Laguna, ¿no? Él es miembro de la Económica, por lo tanto, doble satisfacción por venir a su casa, porque es miembro de aquí. Y claro, donde hay relación personal es muy difícil decir quién es Carlos Elías, ¿no? Para nosotros es un orgullo que, vuelvo a decir, que esté aquí, que haya aprovechado un paréntesis porque está virtualmente aquí, realmente él está en Harvard ahora, en su línea de investigación. Y lo que hemos hecho es aprovechar un pequeño paréntesis que ha hecho para venir lógicamente, a estar en estas fiestas con su familia y lo hemos querido enganchar aquí en la entidad. Su conferencia de hoy es continuidad de la conferencia anterior, en este foro que hemos iniciado, del Foro por el Futuro del Empleo en Canarias. Y digo que es continuidad de la anterior porque va a hablar de conocimiento y eso es hablar de personas. Le agradecemos mucho que en este primer bloque dedicado al régimen económico y fiscal, este primer bloque que le hemos dedicado, que es al Foro por el Empleo, del Futuro del Empleo, pues que nos ilustre con sus conocimientos que ha ido adquiriendo no solo en su universidad, en la que es profesor, sino en sus trabajos científicos. Y a mí ya no me resta más que pasarle la palabra a María Salud, que además es la coordinadora de este foro y la culpable de que hoy esté Carlos aquí. Hola, buenas noches a todos. Vamos a ver, me toca hacer una pequeña, muy concisa presentación, porque de él se puede estar hablando, yo creo que horas y horas. Pero bueno, vamos a ver si lo sintetizo en unos minutitos. Vamos a ver, Carlos Elías, nuestro invitado de esta tarde, en estos momentos, profesor visitante en el Departamento de Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard, aunque también es catedrático de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid, donde en 2012 recibió el Premio de Excelencia Joven Investigador. Es también miembro, como dijo Jorge en su momento, de nuestra casa, de la Real Sociedad Económica Misma País de Tenerife de 2010. Sus enfoques de problemas emergentes y su trayectoria de fusión entre las dos culturas, por una parte como químico, inorgánico, en la que sintetizó nuevas moléculas que explican fenómenos cuánticos, y por otro lado como licenciado y doctor en periodismo con premio extraordinario en un área tan literaria como es eso, lo que acabo de decir, periodismo. Lo han convertido en un destacado experto en ciencia, tecnología y esfera pública, campo donde se especializó. Becado en la prestigiosa London School of Economics, aunque como él siempre recuerda, sus estudios de licenciatura y doctorado, como también dijo Jorge ahora en su momento, fueron en la Universidad de La Laguna, y sus estudios preuniversitarios en centros públicos de Weimar, donde nació en ese municipio. Muy bonito, por cierto. Trabajó como periodista en medios influyentes como el ABC, Agencia F, también en El Mundo,
y en la agencia EFE fue redactor de política tanto en Tenerife como en Madrid. Primero en Madrid, después en Tenerife. Y en El Mundo, donde fue responsable de la sección de ciencia, que con sus crónicas y sus reportajes, que cubrió desde el genoma hasta misiones espaciales, que se publicaron en un libro titulado La ciencia a través del periodismo, siendo de los pocos periodistas de su generación con esta consideración literaria. Tengo que hacer énfasis aquí. Es autor del manual universitario Fundamentos del Periodismo Científico, de Alianza Editorial. Todo el mundo que tiene que sacar unas posiciones de periodismo científico tiene que estudiar por este manual. Y en la universidad también. Así como, según la crítica, vibrantes ensayos como Telebasura y Periodismo, o La razón estrangulada, hasta ahora su obra maestra, La crisis de la ciencia en la sociedad contemporánea, de Editorial Debate, finalista del Premio Nacional de Ensayo. Ustedes saben lo que significa finalista. Es el que gana, lo que pasa es que siempre hay alguien que donde conjuga el nervio periodístico con el rigor académico, y en la que ofrece una visión catastrofista del estado de la ciencia en Europa en general y en particular en España. La actualidad de este libro se manifiesta en noticias como la de ayer, en la que uno de los científicos de mayor prestigio internacional, Juan Carlos Ipsúa, Jesús, que no lo digo, abandona España por falta de apoyo, cuyo último proyecto fue considerado uno de los 10 hitos científicos de 2013 por la revista Science. Creo que hay polémica en este asunto y parece que no está muy claro que sea por problemas de apoyo, pero da igual. Lo que sí es verdad es que se abandonan nuestro país personas con mucho talento, con mucho conocimiento, con mucha gris, por falta de apoyo. Y en esto creo que va a andar nuestro invitado de hoy. En el 2012, Carlos Elías estaba en la lista de investigadores hispanos más citados en comunicación. Quédense con el dato, por favor. En el puesto 26 de 3.518, que elabora la Universidad de Granada. El número 26. Ha sido comisario de la exposición sobre la historia de la astronomía a través de sus libros en la Biblioteca Nacional y organizador en España de una de las ediciones del Congreso Mundial Science in Society. Desde 2013 es coordinador de la revista estadounidense International Journal of Science in Society. Ha sido profesor invitado en universidades como Sheffield, Wrocław, esto está en Polonia, la University College of London, y luego también en la Facultad de Política en la Universidad de París de Sciences Po, entre otras. Querido Carlos, bienvenido a nuestra entidad, y que también es la tuya, y muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Muchísimas gracias. No sé si seguir aquí o ir allí. Simplemente agradecer la presentación, darle las gracias. Efectivamente, para mí es un honor estar aquí en esta institución, es un honor además estar presentado por amigos, y también es verdad que a veces los amigos lo que hacen es, cuando uno viene de vacaciones, que se puede alargando un poco, sobre todo por las temperaturas que hacen en este momento en Boston, y que hay una diferencia con lo que tenemos aquí, y aparte porque allí las clases empiezan el 15 de febrero, pues uno no se puede negar a dar una charla, que no sé si les gustará o no, pero que en cualquier caso va a intentar unir 2 o 3 elementos importantes, como son la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación y la economía, que al final está todo más relacionado de lo que parece. Si no quieren... Yo quería hablar, el título de la charla se llama Ciencia, medios de comunicación y economía en un entorno globalizado, y un poco algunas aplicaciones y adaptaciones que pueda haber para Canarias. ¿Y por qué esta charla sobre ciencia y medios de comunicación en un entorno globalizado? Porque
por dos razones. Una también por un poco, doy las gracias también por la presentación, que es algo exagerada, que tampoco para tanto, pero sí que es cierto que en un principio cuando yo estudié, me parecía que no tenía ninguna relación la química con el periodismo, la ciencia con la literatura, y realmente uno ve con el paso del tiempo pues que son casi, bueno, es verdad que son dos campos, pero que se unen de una forma muy hábil, pero además sobre todo muy importante, porque como yo siempre digo, la ciencia y el periodismo tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública, ¿no? Es verdad que tienen lenguajes distintos, pero tienen el mismo objetivo y están sufriendo los mismos procesos de globalización o de elementos de presión, etcétera, que hacen que sean campos, que ir de un campo a otro sea bastante enriquecedor en ese sentido, ¿no? Ciencia siempre es comunicación, porque la diferencia entre la ciencia y lo que puede que no es ciencia, es verdad que la ciencia sigue un método científico, pero básicamente uno de los elementos más importantes es que hay una comunicación pública de la ciencia. No sabemos si los egipcios hicieron o no ciencia, si aquello se puede considerar o no ciencia, pero como lo encapsularon tanto y es muy difícil determinar qué fue lo que hicieron y cómo reproducir lo que hicieron, pues básicamente uno de los elementos importantes del inicio de la ciencia, una de las instituciones más importantes fue la fundación de la Royal Society en 1616, fue hacer pública el conocimiento. Y justamente, además a mí me gusta recordarlo, porque justamente fue en Inglaterra, en el momento del inicio de la ciencia moderna, cuando también se iniciaron los periódicos en ese momento, en 1616, 1618, 1620, todos esos años son cuando aparecen un poco los primeros periódicos que intentan indagar qué es lo que ocurre, y la primera intención de ver cuál es la verdad y qué hay más allá de lo que parece ver los sentidos, ¿no? Y por otra parte, también es importante que la ciencia, y en esto luego abordaremos un poco más en profundidad, pues lleva aparejado un desarrollo económico en general, aunque tampoco tiene que pensarse que la ciencia es simplemente economía, porque yo creo que la ciencia es una cultura, es una parte de la cultura, para conocer cómo es el universo y cómo es la materia, cómo es la energía y qué somos nosotros, ¿no? Y eso es muy importante, pero además también es cierto que la ciencia y el conocimiento en general potencian una economía o un desarrollo económico. En este sentido, y luego hablaremos de la crisis que hay en estos momentos en Occidente, que es lo que justo estoy investigando en Estados Unidos, de vocaciones científicas. Claro, yo recuerdo cuando yo estaba en la London School of Economics, que empezamos esta investigación, que ellos siempre decían que, claro, ¿por qué España en el siglo XVII, que era prácticamente igual que Inglaterra, incluso más poderosa que Inglaterra, ¿por qué perdió ese poder, ¿no? ¿Por qué ahora el inglés es el idioma hegemónico y no el español? O tanto, ¿no? Pues básicamente ellos se basaban en que España le dio la espalda a la ciencia con la Contrarreforma, y ellos, al contrario, pues apoyaron desde todos los puntos de vista la ciencia. Esto tiene que ver muchísimo con lo que ocurrió con el proceso de Galileo, con el proceso de la Contrarreforma, con cómo eso se vivió en España, pero hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de la época de Felipe II se prohibió a los profesores españoles salir fuera de España, con pena de que se les privaba de todas las posesiones, no solamente a ellos, sino a su familia, ¿no? Entonces eso hizo que España poco a poco se fuera convirtiendo en un reducto, si no anticientífico, sí que no es un reducto, alguien que pudiera utilizar la ciencia y la tecnología en su favor. Luego, la época de Carlos III, eso intentó desaparecer un poco, pero prácticamente hasta la República, la Segunda República, no hubo un avance relativamente importante en esta casa en concreto. Sí que es un ejemplo de cómo se intentó cambiar eso, y aquí, por ejemplo, me consta que hay un archivo importante de la obra de Agustín de Bettencourt, que es un paradigma, es alguien justamente de, bueno, ¿qué hubiese pasado en España si hubiese tenido un gran apoyo, un genio como él? Porque básicamente uno de los relatos que intento decir es que es importante ese tipo de talento tan genial para un avance importante. Bueno, pues en Inglaterra lo que decían es que
ellos tenían un déficit enorme de científicos, en este momento de chavales que se quieren dedicar a la ciencia, que decían, bueno, es que vamos a tomar el camino, vamos a llegar al camino que le sucedió a España, ¿no? Es decir, de tener un retraso tecnológico y económico respecto a Asia, que es donde ellos tienen o donde ahora se ve que puede ser el continente del futuro, que ya lo fue del pasado, porque hasta en el primer milenio China fue la economía más importante del planeta, ¿no? Por otra parte, la economía es una actividad humana, es decir, es una actividad donde interviene la psicología social. Yo, de hecho, en la London School of Economics estaba en un departamento de psicología social que intentábamos ver toda la comunicación desde el punto de vista de las sociedades y de las masas, porque eso es importante. La globalización que tenemos ahora cambia también los paradigmas que no ocurrían pues en la época, por ejemplo, en la que Agustín de Bethencourt intentó, o fue, de hecho, fue a Inglaterra a intentar, bueno, fue uno de los primeros casos de espionaje industrial, ¿no? Espiar cómo era la máquina de vapor para poderla traer a España. Y sobre todo también tenemos una civilización en la que los medios de comunicación construyen determinados relatos y que esos relatos son muy importantes para seguir determinadas políticas y determinados avances o evoluciones sociales. Yo pienso que estamos en una época en la que los medios de comunicación y la ciencia dominan esta civilización, justamente esta interacción. Por eso a mí me gusta investigar en esto, porque justo me parece que es un terreno muy rico, porque es la interacción entre medios de comunicación. Es importante conocer los medios de comunicación para ver cómo funciona el mundo, y es importante también conocer la ciencia y la tecnología para ver cómo funciona el mundo. Vamos a hablar básicamente de medios tradicionales, porque tiene más importancia y era muy complejo ver cómo ha evolucionado todo esto teniendo en cuenta lo que sucede en estos momentos con todo el entorno digital. Pero sí que es verdad que en estos momentos ha cambiado mucho de cómo nosotros lo solíamos ver antes, ¿no? Ahora tenemos lo que llamamos una convergencia mediática, es decir, hay unas conexiones de contenidos mediáticos dispersos que la gente en su cerebro conecta, y eso va a ser importante para la creación de empresas, para la creación de medios de comunicación, para la creación de generación de talento, etc. Hay una cultura participativa, es decir, todo el mundo quiere participar en las cosas, y además puede ser global, es decir, tú puedes tener una idea, puedes tenerla. Lo importante es ver dónde está el talento, pero eso se puede, incluso una vez localizado, se puede trabajar en línea con ese talento, y hay una idea de una inteligencia colectiva de que todos poco a poco vamos añadiendo elementos. Es verdad que eso es así, pero también es cierto que siempre va a seguir habiendo genios, y que ese tipo de genios es muy importante localizarlos, porque es lo que nos da la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Pero para entender un poco cómo funciona el mundo actual, yo siempre suelo poner esta diapositiva, que me parece un poco extraña, que es Bin Laden con el muñeco Blas. Esto se le ocurrió a un niño de Estados Unidos, se le ocurrió después de los atentados del 11 de septiembre. El relato de los medios de comunicación respecto a ese atentado fue que el malvado era Bin Laden, y él, claro, como el cascarrabias de Barrio Sésamo, pues era el muñeco Blas, unió eso en una fotografía, en una imagen, y la puso en su pequeño blog. Esa fotografía se capturó y dio la vuelta al mundo, hasta el punto de que dio lugar a revueltas. Bueno, esto es el caso de una manifestación en Pakistán contra Estados Unidos, porque esto que se creó en Estados Unidos, cuando esa imagen fue a los países árabes, entendieron que lo que quería decir ese simbolismo era que se estaban riendo de la forma de ser del pueblo árabe, ¿no? Entonces aparecía en esta manifestación en contra de Estados Unidos, pues apareció aquí Blas, y como apareció Blas, hubo una sobre-representación, porque tampoco estuviese excesivamente representado, pero la CNN y las cadenas multinacionales, sobre todo occidentales, hicieron una sobre-representación de Blas, y luego, bueno, ustedes saben que hubo una lucha, una pugna entre la Warner y la CNN. ¿Por qué estaban utilizando a ese muñeco? Estaban utilizando su muñeco, y claro, se desató una batalla entre las dos compañías más importantes de comunicación, que realmente había empezado en la habitación de un crío en el centro de los Estados Unidos. Es decir, estamos en ese entorno muy complejo en el que todo cambia, y en el que tenemos que tener estas premisas para entender un poco lo que está sucediendo,
y para ver que a veces no es fácil encontrar soluciones a lo que sucede, ¿no? Otra cosa interesante que estamos viendo es que hay un descenso del impacto cultural de la ciencia en Occidente. Si yo decía que precisamente Occidente, y en el caso de Inglaterra lo tienen muy claro, que ellos lideraron la revolución científica, la revolución tecnológica, precisamente por su apuesta por la ciencia frente a los países católicos básicamente. En estos momentos, por ejemplo, estos son cifras, en 1989 había 100 periódicos con suplementos científicos, en el 96 había 35. En el 2006 había 10 periódicos, estos son cifras de Estados Unidos, y en el 2009 cerraba el portal de la CNN y del Boston Globe, el portal de ciencia de la CNN y del Boston Globe. Es decir, esto es sintomático porque además en otro tipo de elementos, como por ejemplo esta serie, que es Expediente X, Expediente X fue la primera vez en la historia de Occidente en la que la ciencia y la anticiencia están en el mismo plano, pero gana la anticiencia, gana la magia. No estamos hablando de que pueda haber series donde aparezca el mago Merlín, que pertenece a la novela artúrica y que no tiene que ver con la ciencia, ¿no? Estamos hablando de la época actual en la que hay un protagonista que ve e intenta resolver lo que sucede en el mundo desde un punto de vista racional y científico y que gana, y que lo enfrenta frente a lo racional y lo mágico y gana lo mágico. Esta serie tuvo muchísimos, en Inglaterra los departamentos de ciencia subieron para denunciar esta serie, pero evidentemente si tenía audiencia, claro, los medios de comunicación en realidad son lo que les interesa es la audiencia, y como tuvo audiencia, pues además se difundió por todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es la imagen de la ciencia? Claro, esto es curioso, ¿no? Porque lo que estamos viendo justamente cuando nosotros analizamos los medios de comunicación, esto es una cita, me gusta ponerla porque es una cita de John Franklin, que es el primer periodista que recibió un premio Pulitzer siendo periodista científico, que no es habitual porque en general los periodistas prefieren, en general yo preferí mi época de periodista científico a mi época de periodista político, pero en realidad el periodismo sobre todo se entiende más como periodismo político. Pues es una cita, dice: a principios de los 70 la ciencia había perdido su aura, se estaba empezando a crear cierta tensión. A comienzos de este periodo se hizo una reposición de Frankenstein, una película basada en el libro de Mary Shelley, donde un científico loco por el poder usurpaba las prerrogativas de los dioses. Durante esa misma época, un grupo de investigación de Pensilvania estudió el crecimiento de las actitudes anticientíficas. Observaron que las personas que veían mucha televisión solían mostrarse en contra de la ciencia. Decidieron centrar el estudio en el seguimiento de los índices de mortalidad de los diversos grupos profesionales representados en programas de televisión. El resultado fue que los científicos presentaban el índice de mortalidad más alto de todos los personajes, con más del 10% de muertes antes de que apareciesen sobreimpresionados los títulos de crédito. Por regla general, en televisión el malo tiene que morder el polvo antes de que caiga el telón. El mensaje estaba claro: la ciencia, como el crimen, no sale a cuenta. El cine sigue aún en la estela de Frankenstein. Pensemos, por ejemplo, en el caso de T. ¿Qué le querían hacer los científicos al pobre bichito caído de otro mundo? Pues lo querían diseccionar, claro. ¿Y quién era el malo de Parque Jurásico? Pues por supuesto el científico que ideó su creación. Mientras tanto el periodismo iba cambiando, cada vez era más difícil, más tarde incluso imposible sacar tiempo y espacio para publicar buenos temas sobre ciencia. Los periodistas científicos combativos ante la ciencia cada vez tenían mayor ventaja a la hora de conseguir mayor espacio en los periódicos y promociones. Esto fue una tendencia que apareció sobre todo a partir de los años 70 y que, bueno, explica de cierta manera, porque es verdad que hay gente que me rebate, ¿no? Y tenemos ahí estas discusiones de que esta falta de vocaciones científicas en todo Occidente, que no es Occidente, que es el mundo occidentalizado, o sea, también ocurre en Corea del Sur y también ocurre en Japón, y no ocurre en China, ocurre en India, bueno, pues que tiene que ver con los sistemas educativos, ¿no? Pero es que no son sistemas educativos porque los sistemas educativos son muy distintos. No se puede comparar Finlandia con Estados Unidos o con Corea o con... es decir, a mí me parece, y por ejemplo Finlandia tiene un grave problema a pesar de que está en los primeros puestos de PISA, ¿no? Es decir, aquí además de eso, que yo entiendo que puede haber un problema educativo a la hora de cómo enseñar la ciencia, o cómo enseñar las matemáticas especialmente, una cosa más compleja también, y que hay un problema muy claro con las matemáticas. También hay un problema de que la visión que se tiene en la sociedad en general de esas disciplinas, pues no
hacen que los chavales, que los jóvenes se ilusionen con eso, y que eso no ocurre en otros elementos. Voy a pasar muy rápido por esto porque me interesa más lo de la economía del conocimiento, pero vemos, por ejemplo, que este modelo Frankenstein, el modelo, el científico que realmente lo que intenta es despertar a monstruos dormidos, es decir, monstruos que estaban tranquilamente, crea, además tiene toda esa filosofía que tuvo incluso la Iglesia Católica de la prohibición de la violación del cadáver, que hizo, a mí, la medicina, la física tiene su ética, ¿no? Pero la medicina, desde mi punto de vista, tiene muchísima más ética, ¿no? Porque estaba absolutamente prohibido hacer disecciones, realizar las disecciones, entre otras cosas, por dos razones. Porque la Iglesia Católica tenía miedo de que no se encontrara, como de hecho no se encontró, un hueso de la incorruptibilidad, y porque se vio que efectivamente los hombres no teníamos una costilla menos que las mujeres, de manera que no salió la mujer de la costilla del hombre, y entonces el problema de ver por dentro, además de que se pudo determinar que el cuerpo humano era de cierta forma, tiene el gran libro de Vesalio de Hominifábrica, ¿no? Era una fábrica, era como algo mecánico, pues soliviantó muchísimo a la jerarquía católica de la época, y en realidad lo veían como alguien oscuro, alguien a quien había que atacar constantemente a aquellas personas que se dedicaban a estudiar cómo era el cuerpo humano. Y en cierta manera, en el caso de Frankenstein es distinto, porque el caso de Frankenstein, que tiene que ver un poco con eso, porque revivir a un cadáver a partir de la electricidad, tiene que ver con el terror que suscitó la electricidad a finales del 18, estuvo prohibida. De hecho, también por la Iglesia Católica, porque había hay un experimento que se hacía en aquella época que convulsionó un poco a la sociedad, y era que ponía dos electrodos en un cadáver y el cadáver se movía. Entonces era la primera vez en la historia humana que un cadáver se movía. Pensaban que podía resucitar el cadáver, y por lo tanto se prohibió en ese sentido la electricidad, y de ahí viene un poco también de ver esos experimentos que se hace la novela, empieza la novela de Frankenstein, que es una novela desde el punto de vista literario muy interesante y que además tiene muchos elementos en los que se puede profundizar, pero que básicamente no pone al científico desde un punto de vista adecuado en ese sentido, y vemos un fragmento de la película. También en los años 50 y 60 empezó el científico como obseso sexual, como alguien del que hay que reírse, etc. Y esto básicamente es una política del gobierno americano, porque empezó a asustarse del poder de las ciencias, incluso muchísimas universidades tenían un poco de miedo del poder de los departamentos científicos, porque pensaban que los físicos iban a arrasar absolutamente con todo, y empieza toda una dinámica porque el ejército americano básicamente quería que, la Guerra Fría, el que tenía el control de la ciencia, tenía un control político también importante, y en ese sentido pues no se quiso magnificar excesivamente la figura del científico. Y aparecen este tipo de películas contrarias o que representan un arquetipo de científico loco, ¿no? En ese sentido. El científico que despierta monstruos, pues desde los años 50 hasta el caso más claro y más conocido de Jurassic Park, ¿no? En el que es el científico el que coge un mosquito que está en ámbar, le succiona la sangre que supuestamente había picado, el mosquito había picado a un dinosaurio, y a partir de esa sangre puede construir o puede desarrollar los dinosaurios, ¿no? Es el miedo a los efectos de la ciencia, que es muy literario y también muy cinematográfico en Occidente, que no ocurre en Oriente. Es decir, cuando nosotros hacemos análisis de cómo son las películas de Bollywood y cómo son las películas del cine chino, Bollywood es una industria cinematográfica tan potente como Hollywood en ese sentido. Cuando vemos los distintos guiones, vemos que esto no ocurre allí tampoco. Este tipo de elementos en contra de los científicos no está en su narrativa, que sí que existe en la narrativa, en la literatura occidental en general, porque desde Aristófanes, que se reía de Sócrates, pues tenemos toda una serie de literatura contraria a la sabiduría y al sabio y en general al científico, ¿no? Esta es la película de T, que justamente esta es una escena muy clásica en la que algunos han querido determinar que es una... pues quieren un poco vilipendiar a Newton, ¿no? Porque a partir de aquí empiezan a volar en contra de la ley de la gravedad,
y sobre todo están escapando del científico que quieren diseccionar al bichito. El problema de estas películas no es el problema de, bueno, pues es una película, 2 películas, alguien puede decir, no, es que yo conozco otra película que sí que el científico tiene un buen perfil, un buen arquetipo. El problema es que estas películas son para niños, para adolescentes, y que tenemos muy claro que la forma en la que los adolescentes eligen las carreras tiene mucho que ver, por supuesto, con sus profesores, pero también con lo que ven en el cine y cómo ven la representación de eso en el cine, ¿no? Aquí tengo dos imágenes de esta supuesta vuelta a la magia, porque estas imágenes, la primera es más moderna que la de abajo, la de arriba es más moderna que la de abajo, sin embargo la de abajo es de Star Trek, que es una película de los 60, la de arriba es de Harry Potter, y Harry Potter también fue una novela, son todas películas también muy criticados por los científicos, porque en Inglaterra existe esa visión de los científicos como un agente social, en cierta forma. La Royal Society tiene un papel muy importante, y claro, pues es la primera vez también dentro de la novela de Occidente en la que la magia se enseña en una escuela con asignatura. Es decir, la magia siempre era algo malo, porque aquí tienes una asignatura de pócimas, otra asignatura de no sé cuánto. Es decir, y además, bueno, los científicos criticaron ese decorado de la película, de ese gótico inglés, que se asocia muchas veces con las universidades de Oxford y Cambridge, son un poco sus estandartes académicos, ¿no? Y luego, pues bueno, ahí se mezcla todo, ¿no? La ciencia con la magia. Aquí vemos Harry Potter, donde tienen elementos científicos como Menchero Bunsen, etc. Y bueno, y ya aprendes ciencia con Harry Potter. Y sin embargo, otra cosa que nos está interesando mucho es lo contrario, ¿no? Esto es la serie Embrujada, en donde justamente se basa, o el relato que se construye es que son las brujas y brujos, los hechiceros, los que pueden salvar el mundo de los problemas. Y bueno, pues eso es algo que tampoco ocurre de esa manera en el cine y en los medios de comunicación asiáticos, y que aquí sí que lo estamos viendo, ¿no? Este sería el caso de Espacio 1999, es decir, es un elemento, o se quiere o se confía en el futuro, y de repente se ha dejado de confiar en el futuro. Esto es unos estudios que hicimos de los niños que dibujaban. Hicieron un dibujo de cómo veían ellos un científico, y los mandamos al Centro de Biología Marina de Vigo, y este es los dibujos. Antes de ir al centro y conocer a los científicos, pensaban que primero todos tenían gafas y que hacían explosiones, ¿no? Y luego, pues cómo lo vieron una vez que fueron al centro. Es decir, eso es importante en ese sentido. Y bueno, estamos obviamente valorando si ha vencido o no la superstición a la razón en este momento. Bueno, pues efectivamente la ciencia cada vez sale menos en los medios de comunicación, que prácticamente no tiene interés, no solamente porque pongan los documentales a las tantas de la noche, sino porque realmente si la gente dice, es que los programan tarde, ¿no? Es que si tuvieran audiencia se programarían pronto. Se programa a esa hora porque no hay audiencia, en ese sentido no hay interés, prácticamente no hay ferias científicas para los adolescentes, etc. Hay muchos más elementos mágicos en la prensa en estos momentos que en los años 50. Por elementos mágicos me refiero a gente que se plantea si hay una conjunción de planetas o una conjunción, bueno, por no hablar de la homeopatía, etcétera, ¿no? Que ha ocurrido ahora, pero muchos más elementos mágicos que antes, y sobre todo en la televisión, donde todos estos programas del tarot no existían hace unos años. Más programas esotéricos en televisión, más revistas esotéricas que científicas, y bueno, se ha avanzado un poco de una forma un poco más de argumentos racionales, como por ejemplo el caso de Tintín, o incluso de las novelas de Enid Blyton, de los 5 y los 7 secretos, que eran más de mi época. Pues se ha pasado a Harry Potter, la magia. Realmente se ha pasado porque, como muy bien sostiene Humberto Eco, realmente la tecnología es tan compleja que hemos cambiado lo que era la varita mágica. ¿Qué es la magia en realidad? La magia es que tú le das a una varita mágica y conviertes una calabaza en una carroza, y no te interesa lo que hay en medio. Y lo que hay en medio, el preguntarte qué es lo que hay en medio, es lo que nos ha diferenciado en Occidente muchas veces de otras culturas, ¿no? Y es lo que nos ha dado lugar al método científico. Pero hoy en día el botón ha sustituido a la varita mágica. Es decir, la gente le da el botón y no se plantea cómo llega un email desde aquí a Australia, o cómo funciona una fotocopiadora, o cómo funciona. Es decir, y ese elemento cada vez ocurre más.
y la tecnología se hace mucho más compleja y mucho más mágica en ese sentido. Y luego, bueno, hay otra cosa, no voy a profundizar porque no quiero extenderme mucho, pero hay elementos sobre cómo están influyendo a los niños el hecho de ver continuamente imágenes y el ser educados con imágenes y el no leer. Y hay experimentos también en los que sostienen que los niños que ven imágenes antes de empezar a leer, bueno, pues tienen menos capacidad de abstracción. Y bueno, ahora veremos algunos datos que son muy curiosos, ¿no?, de lo que sucede con los niños chinos, los niños asiáticos que siguen con su cultura asiática, incluso aprendiendo a escribir chino, y cómo sí que tienen mejores resultados en los institutos, y bueno, se está viendo si hay una pérdida de la capacidad de abstracción con las imágenes que ven los niños de pequeños, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto fue un obituario que yo le hice, por ejemplo, en este caso, Rafael Alvarado, un académico de la Real Academia, que además era catedrático de zoología. Como ven ahí, ustedes tienen el espacio que se le dedicó. El siguiente fue uno que yo me negué a hacerlo, que le dije a mi jefe que yo no lo iba a hacer porque hacía uso del derecho deontológico a no publicar algo, y está abducida por los extraterrestres. Obviamente la hizo la becaria que había allí. Yo por lo menos le puse las interrogaciones, para eso era el jefe, pero merece la pena, o si no reírte un poco, un obituario de alguien que se ha ganado la vida diciendo que ha sido abducido por los extraterrestres. Esto está en la prensa de calidad en todo Occidente, ¿no? Y es curioso porque no nos damos cuenta de lo que sucede, ¿no? Voy entrando ya un poco más en el tema, pero quería antes precisar 3 elementos que me parecen importantes. Uno es las claves de la comunicación como profesión. La objetividad la tengo ahí entrecomillada porque efectivamente yo creo que la objetividad no existe, porque no somos máquinas, somos sujetos, y como sujetos tenemos un pasado, y ese pasado nos va a condicionar. Yo siempre aspiro a ser honestamente subjetivo, pero es muy difícil ser objetivo. Es muy difícil, y no debe ser el periodista neutral tampoco en muchísimos temas. Es decir, una forma de desinformar es siendo neutral, dando las dos versiones de la misma cosa, y la persona se desinforma, porque no, tú tienes como un juez, tienes que tomar posición por lo que tú creas que es verdadero. Y el caso más claro y que está teniendo más problemas en este momento es el caso de la homeopatía. O es verdadera o es falsa, pero si tú a la vez le preguntas a alguien que dice que es cierta y a alguien que dice que es falsa, pues el lector se queda sin saber, porque es un tema, obviamente, tú puedes tener neutralidad para hablar de la normalidad, a lo mejor, no lo sé, pero para hablar de temas con una base en la que los expertos, en la que le tienes que preguntar a los expertos, es muy complejo, ¿no? Lo que sí que tienes que ser es imparcial, es decir, tú no tienes que formar parte de la noticia, tienes que tener en cuenta que los medios de comunicación siempre son un negocio, y eso es importante, y eso yo siempre lo comento, porque si no ganan dinero, no tienes una libertad no solamente libertad económica, pero sobre todo una libertad de posicionamiento frente al poder, ¿no? Y el tener dinero implica que puedes dedicar más recursos y mejores periodistas a contar mejores cosas. Yo siempre cuento, cuando yo estaba en Canal 7, pues yo me hacía las páginas de Tenerife, ¿no?, que eran 4 páginas al día, ¿no? Y cuando estabas en El Mundo, éramos en la sección de sociedad, éramos 15 para hacer 4 páginas. Claro, eso implica, no es que yo fuera ni más tonto ni más listo en un lado ni en otro, es que no es lo mismo hacer 4 páginas un día que hacer 15, tener 4 páginas. Eso supuso que yo me podía ir a la Antártida, o me podía ir a la Guayana o a donde fuera a hacer reportajes, o incluso hacer reportajes de contrapoder, de investigación, porque lo tenía que publicar todos los días. Y eso te lo da tener una gran audiencia. Es que hay periódicos que ahora están tirando pues a lo mejor 3.000 ejemplares o 3.000 y pico, ¿no? Pues si uno compara, por ejemplo, con El País, que puede tener, lectores puede tener 300.000, son 2 ceros de diferencia, ¿no? Entonces, si una persona en un periódico de estos gana 600 euros, es que en otro que gane 300.000, que sea un negocio, pues tiene 2 ceros más, es decir, gana 60.000 euros. Pero tú puedes tener 6 a 10.000, o puedes tener 12 a 5.000 euros. Es decir, si tú tienes un medio de comunicación que es muy potente, y eso es que hay que hacerlo así, porque si los medios de comunicación no son potentes, y esto vamos a ver con el caso de Hollywood, por ejemplo, es un medio muy potente, no solamente, y el caso de las universidades también, cuanto más potentes eres, más dinero vas a hacer, y es importante para además hacerlo bien.
Y luego también una cosa que siempre ocurre en esta guerra que tenemos de las dos culturas es que pues hay que tener en cuenta que los periodistas y los cineastas son de letras, que es una cultura concreta, que es una cultura que en su narrativa habitual muchas veces es anticientífica porque procede de una literatura y de unos estereotipos que a veces son anticientíficos, y que eso va a condicionar la forma en la que todo esto ocurre en Occidente y que no ocurre tanto en Oriente. Veremos después, por ejemplo, en el caso de China, de la OCAO, en donde en la selectividad china no existe una diferencia clara de todos los chinos se tienen que examinar de matemáticas, no existe una clara diferencia entre las dos culturas que tenemos en Occidente, sobre todo después del idealismo alemán, la escuela alemana de Hegel, etc., ¿no? Voy a leer simplemente un artículo del País que me hizo mucha gracia cuando lo leí, no que tenga que ser representativo, pero sí que quiere decir un poco a veces cómo ocurre y cómo esto que si hubiese ocurrido, que ocurrió para un científico, no sucedió nada, si hubiese ocurrido para un colectivo de una minoría racial o sexual, etc., hubiese despertado muchísima polémica. Es un acto de Juan Cueto, un artículo en El País, dice: a estas alturas de la película educativa ya me sé de memoria todos los argumentos a favor de las humanidades y los suscribo uno por uno. Incluso he participado en más de una manifestación callejera y he apoyado varios pliegos de firmas para mostrar mi rechazo ante la posible supresión de la filosofía, los latines, las artes, las culturas clásicas y demás dominios de letra. Solo se me ocurre una consideración muy poco académica y que hasta ahora no he visto mencionada como argumento a favor. Las humanidades quedan muy bien y dan mucha conversación en las cenas matrimoniales de los viernes, en las reuniones de los fines de semana, en las veladas de amigos y en cualquier sarao que se precie. Son la materia prima del viejo arte de recibir en casa. Tú invitas a gente de humanidades y tienes garantizado el éxito de la fiesta, aunque el catering sea una mierda y no haya suficiente whisky de Malta. Pongamos el ejemplo contrario. La mejor manera de estropear un fiestolín, como dice la divertida Fran Lebowitz, es invitar a su contrafigura, a un tipo de ciencias, a un bata blanca. El humanista, en tu fiesta, es capaz de hablar de mucho y de todo, en plan transversal, multicultural, multimedia, disperso, ameno, comprensible y tal. Pero si el invitado es de ciencias punteras y matemáticas, te arruina la reunión al cuarto de hora. Mientras el invitado de humanidades, novelistas famosos incluidos, salta la conversación de un lado al otro, sin preocuparse lo más mínimo por el principio de no contradicción, el invitado de ciencias es esquivo por naturaleza, permanece fiel a sus ecuaciones básicas, es silenciosamente arrogante, practica la conversación monotemática, corta en seco cualquier digresión no lógica, permanece riguroso todo el tiempo y al final casi nunca se emborracha ni suele fumar porros. Esta visión, evidentemente, es un artículo literario y hay que verlo así, pero si esto como artículo literario se hubiese hecho de una región española o de un tipo de una profesión concreta, se hubiese armado, efectivamente, como se armó en algunos capítulos de la serie Aida, cuando hicieron chistes de determinados colectivos, ¿no? Y eso hace que la representación efectivamente de la cultura literaria en el cine sea muchísimo mejor. Aquí tenemos diferentes películas como El Club de los Poetas Muertos o Están de Tierras de Penumbra, que es preciosa, además, sobre un profesor de literatura de Oxford en este caso, que encandila a las alumnas, etc. Nosotros hemos hecho, esto es la representación del periodismo como verdad, que ocurre también, además que en este caso todos los hombres del presidente eligieron en ese momento a los dos galanes más importantes del momento para representar a los periodistas. Esto no ocurre en general con el arquetipo del científico. En el caso de Legrand también, el periodismo no es tan bonito ni es tan puro como lo decía Legrand, ¿no? Y sin embargo la ciencia sigue teniendo esa representación de maldad desde el principio, ¿no? En cualquier caso, o en este caso como lectura, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que vemos son determinados parámetros que están sucediendo, como por ejemplo que estos son encuestas de Eurobarómetros, como está disminuyendo cada vez más la gente, por ejemplo, muy interesada, estos son del año 92 y 2005, estamos ahora esperando la siguiente serie, como los muy interesados en política medioambiental han disminuido un 18%, los muy interesados en nuevos descubrimientos han disminuido un 12%, y los no interesados en absoluto aumentan. Esto ocurre en toda Europa, ¿no? en todos los distintos apartados, ¿no? Nuevos inventos y tecnologías pues disminuyen un 5%, etc., ¿no? Y una cosa muy interesante que estamos viendo es que es verdad que hay gente que dice que no le interesa la ciencia porque no la entiende, y quien responde, las personas de bajo nivel educativo, pues un 42% nos dice que efectivamente no la entienden, los jubilados, personas de más de 55 años. También es verdad que hay gente de 15 a 24 y de 25 a 29 que dice que no la entiende,
pero es menos. Es decir, que ha habido un avance en la cultura científica. La gente la entiende, la gente más joven entiende la ciencia, o por lo menos no dice tan claramente que no la entiende. Pero sin embargo, en la pregunta no me interesa para nada, es curioso que a los estudiantes de la Unión Europea no les interesa para nada la ciencia en un 37%, y que a las amas de casa es un 32%, o que a los trabajadores manuales es un 35%. Y conforme la edad va bajando, menos interés tienen por la ciencia. El descenso del interés por la ciencia, aquí vemos una comparativa entre España y Gran Bretaña. Gran Bretaña, porque para mí Gran Bretaña es un país que a mí me parece que lo ha hecho siempre bien, en el sentido en que siempre han apostado desde la Royal Society por la ciencia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos como por ejemplo en químicas, pues, en este periodo pues, se ha disminuido un 39%, matemáticas un 43%, física un 37%, biología un 18%, y sin embargo ciencias de la información ha subido un 31%, y en Inglaterra igual, es decir, Media Studies ha subido, ¿no? Hombre, vamos a ver, o sea, a mí me parece, yo hago catedrático de periodismo, a mí me parece muy bien que suba, y es interesante. También eso da lugar a otro elemento, y es que se está precarizando la profesión de periodismo, porque hay demasiados en el mercado, pero es curioso que este fenómeno esté ocurriendo, y también ocurre en Estados Unidos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, que en el año 65-66 había matriculados en Gran Bretaña en física 31.800 alumnos, y que en el año 2004-2005 había 14.000, es decir, menos de la mitad, ¿no? Sin embargo, los alumnos de ciencias sociales cada vez han aumentado más, especialmente en Media Studies. En España ha bajado, no sé si alguien lo coloque, pero ha bajado también en humanidades, pero eso no ocurre en Inglaterra. Es decir, en literatura en Oxford o en Harvard es una de las carreras en las que es más difícil entrar, por ejemplo, ¿no? O historia. Esto es una situación específica española que no ocurre en otros países. Sin embargo, el de la ciencia es global, en Occidente. Como resultado, como saben que en Inglaterra los profesores de universidad no son funcionarios, pues de Margaret Thatcher no son funcionarios, pues cerraron en el año 2006, pues cerró el departamento de química de la Queen's Mary de Londres, del King's College, el de las universidades de Exeter, de Dundee, de Surrey, y hubo una polémica enorme con el cierre del departamento de química de la Universidad de Sussex, donde había 2 premios Nobel de química en ese departamento, y cerró porque no tenía alumnos, con 2 premios Nobel en su departamento, ¿no? Esto se convirtió en Inglaterra en un asunto absolutamente prioritario, y además es curioso como allí, yo siempre lo digo, ¿no? O sea, yo en 2006 cuando estaba allí había una polémica enorme porque llevaban 3 años sin recibir premios Nobel científicos, y en 2006 se celebró en España que habíamos tenido, que hace un siglo que habíamos tenido nuestro Nobel científico, que era Ramón y Cajal en el año 1906, ¿no? O sea, es decir, aquí no hay una polémica de por qué no hay premios, no ocurre, o sea, aparece más otro tema, la independencia catalana, frente a por qué no tenemos premios Nobel, a lo mejor, ¿no? Hay asuntos que eclipsan lo que interesa respecto al debate que ocurre en otros países, ¿no? Y en Estados Unidos también es muy interesante el debate que está habiendo. Es verdad que hay un debate sobre la sanidad y los modelos de sanidad, pero también hay un debate enorme, constante, sobre los problemas que ellos tienen en la enseñanza, especialmente en la enseñanza secundaria, ¿no? En el caso de España es curioso, ¿no? Porque en el año 2003 había más matriculados en comunicación audiovisual o en periodismo que en física, ¿no? Comunicación audiovisual además es un caso extraño porque no se sabe exactamente cuál es para qué, ¿no? Porque en periodismo, de hecho, la mayoría de la gente de comunicación visual trabaja como periodista, ¿no? Comunicación visual es como si fuera literatura, como si dijéramos filología, es decir, estudia las películas que hacen otros. O sea, no es una carrera para ser cineasta, es una carrera para estudiar el cine de otros, ¿no? Básicamente, es un poco, no es como Bellas Artes, sino un poco como historia del arte, historia de la comunicación audiovisual. Es un poco, algunos están ahí un poco, como soy de periodismo y no de comunicación visual, no me importa decirlo porque tenemos una pequeña polémica con eso, yo creo que no. En cualquier caso, por ejemplo, en el año 2005-2006 había más alumnos matriculados en ciencias de la información, es decir, 45.000, en química, física y matemáticas juntas. Y sin embargo la cantidad de profesores es absolutamente opuesta. Esto hace que en España en concreto esté absolutamente colapsado el sistema científico, porque no puedes entrar, porque no tienes posibilidades de sacar plaza. Me decían el otro día, esto no lo sé, porque no, pero que en el departamento que ahora se han juntado de química física aquí en La Laguna, que no entra nadie desde el año 89, claro, no entra nadie desde el año 89
Eso envejece absolutamente todo, porque tienes que ser muchísimo más activo para ser creativo, ¿no? Bueno, esto son noticias, los jóvenes ya no quieren hacer ciencia, hasta el año 2009, las carreras de física, química y matemáticas han perdido un 30% de los alumnos del año 97, esto es del año pasado, del 2012, de noviembre de 2012, faltan científicos en Europa, el peso de los licenciados en matemáticas, ciencias y tecnología desciende en los países comunitarios. En España estas disciplinas solo atraen a 1 de cada 4 estudiantes, la Comisión reclama pues esto, la mejora de la enseñanza. Nosotros estamos diciendo que el problema es el cine, pero bueno, hay diferentes. Los jóvenes no estudian lo que pedirá el mercado laboral, efectivamente.